nuestro trabajo tres versiones ligeramente distintas acerca de Maquiavelo y su obra. Estoy mediando para no cargar las tintas en contra de él, ni tampoco lo muy elogioso, porque unos y otros pues me parecen tendenciosos en ese sentido de decir que era lo peor. Por ejemplo, que le carga tintas a Maquiavelo, hablando de San Agustín, de Tomás de Aquino y demás. Maquiavelo tiene una concepción totalmente distinta de la sociedad humana. Para él, el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Solo un Estado fuerte, gobernado por un príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo frente a la violencia humana. Fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Algunos le atribuyen la invención de la dictadura moderna y su consiguiente realpolitik. Y más adelante tiene muchos epítetos que son vituperosos en contra de Maquiavelo y su obra. Pero entonces me atengo a lo que empecé a leer la vez pasada de la vida, la biografía de Maquiavelo. No se terminó porque vienen después algunas reflexiones acerca del Príncipe, que es su obra más conocida, pero leyendo y releyendo esto me doy cuenta de que no es perder el tiempo aquí, ver el entorno, porque si ahorita empiezo a decirles todo lo que he puesto de relieve de las ideas de Maquiavelo, nos falta ese contexto, la historia, ubicarlo en su momento histórico y sobre todo en el renacimiento total. Por ejemplo, no dice mucho que de pronto les diga a ustedes que todavía tiene resabios del tiempo anterior. Todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Ejercen soberanía sobre los hombres. Esto está superado, aunque en la práctica así sucede aquí, que ejercen soberanía sobre nosotros estos individuos. Nosotros ya tenemos el 39 constitucional, y desde Locke ya decía que el hombre es el máximo poder. ¿Qué es el Estado? La gente, el territorio y el gobierno, en ese orden. La gente, el territorio y el gobierno. En la definición primera, esta ya está superadísima, pero el Estado es la gente. No hay un Estado que ejerza dominación sobre la gente. Esto todavía tiene resabios del feudalismo. Y lo de ahora, si solo oímos a Maquiavelo con opiniones como esta, ¿verdad que no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria? Más adelante justifica esto, la razón de razones de Estado. ¿Verdad que no se puede llamar virtud? Aquí ya dijo que en cualquier momento hay que utilizarlas, pero dice, aunque no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, ahora hasta se escandaliza uno, pues ¿cómo va a ser virtud? El traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión,
con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no la gloria. Todavía, como les digo, se entendería mejor si viéramos lo anubarado, lo difícil que era aquella Italia todavía no unificada. Una Italia en donde Milán estaba contra Génova, Génova contra Florencia y demás, donde había traiciones, donde había todo lo que describe Maquiavelo. Entonces creo que no es del todo mala decisión que veamos lo que es el Renacimiento para compararlo con lo que hemos avanzado en relación a él. El Renacimiento, con todas sus grandes familias hegemónicas y demás, con todos sus crímenes, con sus pugnas, con todos sus pensadores, sus filósofos, sus pintores, sus arquitectos, pero todo lo bueno y todo lo malo que hubo precisamente en un renacimiento que, saliendo del feudalismo, vuelve los ojos a Platón, a Aristóteles, a todos los grandes filósofos de la antigua Grecia, y los hacen, desde Tomás de Aquino, los hacen vigentes, y la escolástica queda atrás. La escolástica, que significa que tiene la síntesis de que la razón debe supeditarse a la fe, y por lo mismo todos los grandes, Copérnico, Galileo y Giordano Bruno y varios otros pensadores, filósofos, arquitectos, pues caen bajo el dominio de la Inquisición, que dicen Santa Inquisición, y que comenzó en el sur de Italia con los cátaros, los albigenses, donde había unos sacerdotes limpísimos, una gente limpia, buena, pero tenían como pecado dentro de la religión, lo es el decir que Cristo no era. Por eso también padeció Pico de la Mirándola. Qué bello nombre. Cristo no es Dios, decían ellos. Y Pico de la Mirándola decía, es un mago espléndido, pero es mago nada más. Y esto no, pues esto no puede soportarlo la religión católica. Entonces, primero contra los albigenses, mil y tantos, 1100, 1100 y tantos, comienza a inquirir qué cosa había en esa región sureña de Francia, y de allí en adelante pues la Inquisición cobra vida con sus perros de Dios, los dominicos, que hicieron, bueno, pues imagínense, hasta Zumárraga, que luego le contestaban algo de que la suya, bueno, Zumárraga, que quemó aquí a uno de los últimos reyes, descendiente de reyes, que se llamó Moxtla, no confundir con Maxtla, que era el hijo de Tesosomo, que era un cochino, y lo mataron. No Maxtla, sino Moxtla, y que le pusieron el nombre Don Carlos ya en el bautismo, y lo mandó quemar Zumárraga, y después el rey de España dijo, nunca se queme a ningún indígena, porque no entienden todavía el misterio de la religión. Entonces es un castigo excesivo para esa clase de herejía. Bueno, voy a leer cómo era el Renacimiento en la época en que escribió Maquiavelo, que, como les digo, primero está Lorenzo el Magnífico, luego está César Borgia, todavía más hazañoso en su vida,
y hay un burócrata menor necesitado de dinero que tiene una, no doble vida, porque es la vida de todos, que tiene una Marieta que es su esposa, anda en amoríos fáciles, en licores, traiciona muchas veces no solo a sus amigos, sino su ideología. Un individuo muy mediocre, muy mediano, que nunca en nada destacó y que hizo un librito que envió a un amigo y el amigo le dijo: mejor ponte a Corín Tellado, escribe mejor que tú. Entonces, este es el mediano junto a los grandes. Alejandro VI, caramba, todos grandísimos pecadores y grandísimos genios en sostener el Renacimiento, sostener una época llena de nubarrones. Y este era mediocre. El librito, ahora pues se habla, ¿quién es Lorenzo el Magnífico? ¿Quién sabe? ¿Quién es Alejandro VI? Por su causa, por sus manejos, ahora va a venir la gigantesca manipulación de Brasil en portugués. Él fue el que dividió los dos mundos nuevos. En fin, todos hazañosos, pecadores en el sentido religioso, inescrupulosos. Este hombre era cardenal a los 13 años. ¿Cómo puede ser la religión católica tan chiclosa, pantanosa y elástica para permitir semejantes desmesuras? Digo la religión, no el cristianismo. Ese es pulidito, ama a tu prójimo como a ti mismo, con hechos, pulidito, no tiene 10 mandamientos de la ley mosaica ni nada, simplemente humanismo, o más bien se confunden, humanitarismo, porque el humanismo precisamente el humanismo hace nacer el Renacimiento, con Petrarca, con Giovanni y Gio. Eso. ¿Usted ya lo entendió? ¿Quiénes son? Dos futbolistas. Bueno, Giovanni Boccaccio, Petrarca, ¿cómo se llama alguno de los más? Erasmo de Rotterdam, todos ellos, el Dante, ellos van preludiando el Renacimiento. Todos, y en todas las artes, en todas las ciencias, ya la razón no está supeditada a la fe. Ahora la fe queda en unos dogmas, 5 para la religión. La religión católica no tiene más que 5. Y hoy acaba de decir Francisco, no es dogma la castidad, todavía en 8 o 10 curas a la antigüita que todavía se permanecen gastos. Allá ellos, dijo Francisco. Bueno, como dijo también platicando dos clérigos, dice uno: oiga, su reverencia, ¿usted cree que algún día podamos tener mujer? Dice el otro. Eso no lo verán nuestros hijos. Entonces, esto es el Renacimiento. Y vamos a comenzar un estudio del Renacimiento para entender a un Maquiavelo, caramba, que justifica todo con tal de salvar el Estado. Si el Estado está en peligro, no hay nada que pueda ser prohibido, que esté prohibido, todo con tal de salvar el Estado. Orígenes. La Italia del Renacimiento fue concebida por la inmensa matriz peninsular a fines del siglo XV, precisamente 1014. A España
De España no se habla del Renacimiento, el siglo de oro español es lo mismo. En el 1616 nace un libritillo que se llama Don Quijote de la Mancha. Todo Lope, lo que crea, todo Góngora y hasta un arrimadizo, un meteco, Juan Ruiz de Alarcón, y luego mi señor don Francisco de Quevedo y Villegas, que yo leo el Quijote, me queda el son del Quijote de la redacción, pero leyendo a Quevedo, lo mismo, la cosa más cochina, escatológica, que unas obras morales santísimas, genios de genios. El Renacimiento en España fue el siglo de oro español. La Italia del Renacimiento fue concebida por la inmensa matriz peninsular a fines del siglo XV. Al extinguirse el imperio de Occidente bajo la planta implacable de los bárbaros, eliminado Rómulo Augustulo, ¿se acuerdan ustedes? 400 y tantos, 400, no me acuerdo, 40 y tantos. Aquí está 53. La fracción de Oriente permaneció todavía 1000 años a partir de Teodosio y debía sostenerse, hasta 1453, me equivoqué, fue 1000, no 1000, fue 400, no llegó a 500 el imperio romano de Occidente, 470 y tantos, ahorita a ver si está por aquí. En cambio, 1000 duró mucho más el imperio de Oriente. Año en el que Constantinopla cayó en poder de los turcos, y ahí ya saben ustedes cómo lentamente se fue liberando Occidente de todas las incursiones, primero de los bárbaros y luego de los otomanos, los turcos. Durante aquel periodo, la península itálica conoció toda clase de tumultos y calamidades. Esto, como les digo, es el telón de fondo de la escritura de Maquiavelo. Me salto muchos, pues muy extensos, muchos párrafos, pero están bien seleccionados, créanme. La Iglesia, por su parte, atravesó dolorosas crisis y entró en conflicto con los emperadores, originándose la llamada Guerra de las Investiduras. ¿Alguien conoce la Guerra de las Investiduras? Fue muy significativa. Ahorita, que tuvo la virtud de dividir, dice la virtud, de dividir a los italianos en dos clanes irreconciliables, güelfos y gibelinos. Los güelfos estaban a favor del Papa y los gibelinos a favor del monarca. Y eso duró siglos y siglos, pero fueron unas guerras crudelísimas. Se derramó muchísima sangre, porque unos decían la monarquía es la máxima autoridad y otros decían no, es el Papa. Y el Papa, con dos grandísimos, Gregorio Magno, que defendía la autoridad papal, y Julio II, que la defendía, pero con AK-47. Ese era guerrero, el guerrero más sanguinario que ha habido, Julio II. En cambio, del otro lado estaba aquí lo va a decir, pero este es muy conocido, Enrique IV, que dijo: soy la máxima autoridad. Lo excomulga Gregorio VII, Gregorio Magno, Hildebrando. Lo excomulga, y ya saben que al excomulgarlo, todos los súbditos ya no tienen ninguna obligación de obedecer a ese rey que ya no tiene autoridad ninguna. Enrique IV fue, lo voy a leer, este es un episodio conocido, hay hasta niños que, bueno,
hay hasta de pinturas. Es conmovedor ver esto. Miren, la tremenda energía del Papa Hildebrando o Gregorio VII, quien obligó al emperador Enrique IV a hacer penitencia frente al castillo de Canosa, no terminó el conflicto, que aún perduró muchos años y pareció haber beneficiado a la Iglesia y a los laicos, aunque muy poco al pueblo de Italia. El Papa contó con territorios propios y se instauró el reino de Sicilia a raíz de las invasiones normandas en el Mediterráneo. ¿Se acuerdan de la famosísima frase París bien vale una misa? Bueno, pues aquí Enrique IV, para ir a que le perdonara Hildebrando, o sea, Gregorio Magno, se despojó de sus ropas de rey, pero prácticamente de todas sus ropas, y siendo invierno se fue descalzo y con un sayal, y se llevó a su esposa, lo que no me cae bien, pues ella qué culpa tiene, y él permaneció varias noches en la nieve y bajo las inclemencias de aquel tiempo horroroso, esperando que lo recibiera el Papa, y el Papa nomás se asomaba y decía, friégate, y le perdonó, le levantó la excomunión después de humillarlo a un tipo que estaba muriendo de frío, las patas, los pies en la nieve, y prometió todo Enrique IV, ya que regresó como rey, le pintó un violín y volvió la guerra. Entre paréntesis, los melómanos sabrán que conoce usted el canto gregoriano. Pues, Gregorio VII instauró en lugar del pentagrama el tetragrama, y en lugar de la clave de sol, la clave de fa. Clave de fa y tetragrama son la base de la música gregoriana, la de Gregorio VII. Así que hasta en la música, en todo, fue definitivo este Papa Gregorio. Ahora, el siglo XV, siglo de transición por antonomasia, tocaba a su fin. Algo que parecía muerto, la vieja cultura grecorromana, daba síntomas de ser un cadáver viviente, pero en vías de renacer, a través de guerras intestinas, rivalidades de núcleos urbanos y sobre todo de familias patricias. La tierra mal herida sanaba de sus quebrantos y se habían ido formando poderosas y deslumbrantes ciudades-estado. Todavía no eran Italia, esas mismas ciudades de las que hablamos, ciudades-estado a la manera de la Grecia antigua, como Milán, Florencia, Venecia, Génova y Nápoles. Roma volvía a ser lo que fue, una noble y franca confederación de todos ellos. Pudo haber constituido ya en los años 400 una Italia rica y prepotente por la fuerza y por el espíritu. No fue así. En aquella hora solemne de la resurrección del saber, entorpecida por el oscurantismo de la Edad Media, cuando el humanismo de Erasmo, de Moro, aquí está Tomás Moro con la utopía, que vimos muy por encima, cuando el humanismo de Erasmo, de Moro, de Vives, prometía una convivencia universal de la más alta calidad política, no hubo manera de llegar a un entendimiento entre los intereses y las ambiciones de las grandes familias. Se pactó, eso sí, la paz de Lodi, que duró 40 años y sirvió para restañar tanta sangre vertida y tanta riqueza malbaratada. Pero la ansiada unidad italiana, creo que ya llegamos a esto antes, esa unidad efímeramente se logró en el 888, pero fue efímero aquello. Pero la ansiada unidad italiana, que parece haber sido ya el anhelo de Lorenzo el Magnífico, brilló por su ausencia.
Por fortuna, el fin del siglo estableció por lo menos una política de equilibrio entre los colosos del Adriático y los del Tirreno, los dos flancos de la bota italiana. Pero hubo más dos puntos: la espada y el mandoble, que durante todo el tumultuoso transcurso de los siglos medievales, a pesar de tantas querellas y violencias, no logró asfixiar nunca de todo los poderes del espíritu. Es de notar que en medio de la zarabanda trágica de los siglos XII y XIII, en el corazón de Italia, poseída por el espíritu de Orlando el Furioso, germinó ya un florecimiento. Este es perfecto, se nos olvidaba este tipazo. Germinó ya un florecimiento de amor y mansedumbre. ¿Cuál es esta figura excelsa? ¿No se acuerda alguien? En esa Italia, no era Italia todavía, tremenda, un hombre, el que dijo hermana agua, hermano, el que dijo hermanos del taller de teoría política. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Fuerte. Francisco de Asís. Germinó ya un florecimiento de amor y mansedumbre simbolizado por la gran figura de Francisco de Asís y sus seguidores. Francisco de Asís tenía cercanía, todo limpísimo, con Clara, al mismo tiempo que él fundó la orden de los franciscanos, Clara, de las clarisas. Había una pequeña iglesia donde oficiaba él, que se llamaba la Porciúncula, y Clara, con esa otra orden de mujeres, es obvio, las clarisas. Después, ya ahora, hace unos 50 años, los franciscanos se volvieron regalones, se volvieron comodinos, comodones, ya tenían coche, ya parecían un Norberto Rivera cualquiera. No hace 50, hace mucho más. Entonces nació de los capuchinos la fracción de los franciscanos, los capuchinos, que volvían a cinta canela, volvían al espíritu original de Francisco. Los capuchinos se simbolizaban presentes por la capucha, ya no era sotana de Casimir, sino sayal el suyo, ya no eran zapatos de lo más fino que hay en el mundo, los Canadá, sino que ya eran sandalias. Hubo un idiota que quería ser capuchino y todo eso lo utilizó y se siliciaba, se volteaba. Luego les hablo de ese caso enfermizo, que fue ese tonto, pero después no me gusta hablar de mí. Yo iba a ser capuchino. Entonces, este autor místico coincidió con la tendencia al arte, al lujo y a la riqueza. Francisco de Asís tenía un padre riquísimo, era rico él, pero renunció a todo. Este autor místico, leí mal, este avatar místico coincidió con la tendencia al arte, al lujo y a la riqueza que fomentaron las familias opulentas, que en medio de altibajos en sus luchas daban pábulo y aliento a esclarecidas figuras que merecieron el desinteresado mecenas de los grandes. Por ejemplo, Cosme y Lorenzo Médicis, los Sforza, los Ferrara, los Pitti, los Strozzi, más las cortes de Mantua y de Urbino, sin abdicar de su poco loable deseo de imponer a la fuerza su hegemonía. Ellos supieron tender cables salvadores a la inteligencia,
al saber y al refinamiento de una sociedad altamente civilizada. Esto hizo posible que al exhalar su último aliento en 400 y producirse el llamado Renacimiento, el pensamiento italiano recogiese la herencia de Dante, de Petrarca, de Pico de la Mirandola y tantos más, a los cuales no tardaría en unir su nombre Nicolás Maquiavelo. En las artes como la arquitectura descollarían Brunelleschi, este no lo conozco, Bramante, y como escultores Donatello, Verrocchio y Gilberti. La pléyade de los pintores se veía enriquecido con Fray Angelico, qué dulzura todavía no tenían perspectivas sus pinturas, empezaban a tener perspectivas. Masaccio, Fray Angelico, Fray Filippo Lippi y Botticelli, sin nombrar otros muchos. Todos ellos ofrecerían gustosamente un sitial junto al suyo a los genios que iban a seguirles, a saber, Miguel Ángel, Buonarroti, Rafael, Leonardo, Tintoretto y Tiziano, sin olvidar a Benvenuto Cellini. Hijos, este es un singular y complejo de artista genial y de aventurero peligroso. Este Cellini escribió acerca de su obra casi toda es de orfebrería, pero ríanse de Tasco, pero era un tipo aventurero, un tipo también de vida hazañosa. Erasmo ya proyectaba su luz de tolerancia. Lean ustedes ese libro esplendoroso que es Elogio de la Locura. La locura toma voz en primera persona, dice: yo soy el ama de la humanidad, yo soy la madre de la humanidad, todo me rinde culto. Y empieza los reyes, los clérigos, todas las artes, los oficios, toda la gente está loca, hace puras tonterías. Es el elogio de la locura y es la que dice: yo soy la que manejo el mundo. Si vieran ustedes qué libro maravilloso. Erasmo ya proyectaba su luz de tolerancia, comprensión y mutua tendencia a la fusión pacífica de las luces nuevas, tan duramente combatida más tarde por Martín Lutero, apóstol de la ferocidad puesta al servicio de la religión. Decía: los campesinos, decía Lutero, los campesinos de qué sirven, a matarlos. Y realmente se hizo una matanza de campesinos que habían sido convencidos por la doctrina, por la reforma de Lutero. Así que como el clásico Saturno, Lutero se tragó a sus hijos, se fue, echó tropas contra los campesinos, que eran los convencidos de la reforma de Lutero. Así que en la catedral de Wittenberg clavó allí 95 tesis en donde demostraba la porquería de los manejos de Roma, pero era un tipo nada humanista, o más bien nada humanitario, más bien. Entonces, tan duramente combatida más tarde por Martín Lutero, combatió toda la doctrina de Erasmo, apóstol de la ferocidad puesta al servicio de la religión, yendo aún más allá que Calvino al respecto. No me convence para nada Calvino. Lutero tiene muchísimo. Estados Unidos le debe su prosperidad tanto a Lutero como sobre todo a Calvino. Calvino tiene algo que nunca aceptaré: la predestinación. ¿Cómo? Dios ya dijo quiénes se van a salvar. A ver si soy yo, vamos a trabajar, vamos a ser honestos, vamos a...
y es lo que hicieron las 13 colonias, sobre todo siguiendo a Calvino, pero la predestinación no es posible. Creo más bien, si hay cielo, infierno, purgatorio, más por las obras que se hagan cada día, que porque ya Dios dijo este sí y aquel no. El Mocha Oreja sí, y del Tatic, Samuel Ruiz García no. Entonces, yendo aún más allá que Calvino al respecto, Lutero, y no obstante ni ellos pudieron sacudirse el influjo del morbo, entre comillas, artístico, ya que Lutero cultivó la música y el canto, y Calvino se ganó un escaño en la lengua y la literatura francesa. Esto es hermoso, caramba. Imagino al gordo Calvino cantando "Grítenme piedras de tierra". Bueno, entonces, otro párrafo. Aquella extraordinaria mixtura de méritos y felonías que caracteriza buena parte del Renacimiento, méritos y felonías, debió verse agudizada por los hechos que sacudieron las almas, dando origen a la venida del mundo de seres igualmente extraordinarios, capaces de absorber e interpretar el espíritu de la época. La circunstancia de no haberse podido lograr la unificación del país en un sólido bloque de pueblos hermanos motivó que las potencias más o menos vecinas ambicionasen cada cual una buena tajada para sí. La Francia de Carlos VIII invadió Italia, la España de los reyes católicos y el imperio de Maximiliano de Austria llevaron de nuevo la guerra a los confines de Italia. Todo esto lo observó, ya hay un plan de historia, Maquiavelo, y después ya entenderemos sus conclusiones. Antes dirán, está loco, pues, esto es inaudito. No, es hijo de su tiempo. De esta manera, existiendo en la península por lo menos 3 grandes y poderosos estados, Roma, Venecia y Milán, que operando juntos y avenidos pudieron haber expulsado a los invasores de todas clases, no se produjo la alianza. Sus rivalidades y particularismos borraron toda posibilidad de la unificación italiana. Pienso aquí cuando, por una parte, Yucatán, y por la otra una tal Texas, cómo nos estaban chantajeando, me separo. Algún tiempo se separó, de hecho, Yucatán, y así como esta desunión, esta catástrofe de cualquier país. Maquiavelo y el príncipe. Un estudio detallado y profundo de los acontecimientos de la época que empañó la deslumbrante luz del Renacimiento con humaredas de incendio rebasa este espacio. Baste con lo expuesto para dar una idea aproximada del ambiente moral de aquellos años en que lo glorioso se entremezcló con lo vergonzoso. Es otra síntesis del Renacimiento italiano. Allí nació. Lo glorioso se entremezcló con lo vergonzoso. Nuestra misión ahora tenemos que glosar 2 grandes figuras. Este ya es. Qué bueno que yo no soy abuelo. Quisiera haberlo sido, pero oyendo esto me conformo con mi suerte. Miren, aquí ya viene, se va concretando. Bueno, espérenme. 2 grandes figuras destacaron vigorosamente en los destinos de Europa. César Borgia, no Lorenzo el Magnífico, César Borgia y Nicolás Maquiavelo. De tantos y tan distintos personajes sobresalientes
que surgieron al calor de aquellas desatinadas luchas, muchas se han perdido en la lejanía. Por el contrario, el guerrero implacable, mezcla de héroe y de bandido, que fue el primero de Borgia, César Borgia, y el apagado, al parecer, y sumiso burócrata, que fue el segundo, han quedado grabados en las páginas de la historia y en los anales del recuerdo con caracteres indelebles. César Borgia, Maquiavelo, nada más que Borgia en los extremos del héroe y del villano, y Maquiavelo sin hacer sombra de sí mismo, pero a estas alturas pues 1000 veces más citado Maquiavelo que César Borgia, solo que Maquiavelo, como les dije antes aquí, Maquiavelo como Kafka son citados sin conocimiento de causa. Simplemente Maquiavelo es un hipócrita, es un falso, es un traidor, y Kafka es un fantasioso al que nadie entiende. Todo esto porque no se ha estudiado a fondo nosotros a Maquiavelo. El hecho de destacar excesivamente entre la turbamulta gris de la ciudad o del campo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado, el personaje que se remonta por encima de sus contemporáneos gana con ello la inmortalidad, ya que su nombre se verá repetido con frecuencia por las generaciones futuras. Me salto a más páginas para decir, eso ha ocurrido siempre en todos los terrenos. Sócrates, fíjense, esto es asombroso. Quiere decir aquí que siempre habrá detractores de uno y que exaltan al mismo otros. Sócrates, para la mayoría de los pensadores modernos, es un faro de luz inextinguible, pero para el gran filósofo Pompeyo Gener fue un despreciable vividor, archivo de todos los vicios. Julio César, Carlomagno, Voltaire, Napoleón, Víctor Hugo, Spinoza, Bacon, Lincoln, Marx, Tolstoy son aún hoy ídolos para unos y espantajos para otros. Algo semejante, por no decir idéntico, acontece con los dos hombres que protagonizaron esta época del Renacimiento, César Borgia y Maquiavelo. El chupatintas inmortal, el oficinista infatigable, doblado de organizador, de diplomático sagaz y de escritor capaz de figurar al lado de los más notables de su tiempo, este fue Nicolás Maquiavelo. Como les digo, también escribió poemas que muy mediocres, y también no trajo a dormidera. No. O cuando menos Prozac. Bueno, entonces, este es Maquiavelo. La vida temporal de este hombre, tan breve como todas las vidas, se extinguió en su día, que no duró mucho más de medio siglo. En cambio, no mucho más, fue de 1769 a 1827. Échenle cuentas, yo no me sé. Entonces, en cambio, ¿cuántos? 58. En cambio, su vida intelectual, política, literaria, su fama, buena o mala, se prolonga todavía y seguirá prolongándose aún por muchos años. Pero como les digo, hay que ver en qué momento histórico tan contradictorio, tan crítico, tan crispado le tocó vivir y morir, en qué época. Por lo que afecta a César Borgia, bueno, ¿por qué es el Renacimiento?
ocurre algo parecido en cuanto a la interpretación de la posteridad. El hijo del Papa Alejandro VI vino a la luz en aquella difícil etapa de transición en la que un mundo finiquitaba para dejar paso a otro. El milenio ensangrentado de la Edad Media pasaba a los archivos de la historia para dejar su sitio al Renacimiento, que hubo de ver empujada y reducida la cristiandad en el cercano Oriente al caer Constantinopla en manos de los turcos, a la vez que se engrandecía con los descubrimientos en Occidente de inmensos territorios llamados a ser evangelizados. ¿Y a qué costo fueron evangelizados? Que todavía hoy queda el símbolo de los franciscanos, precisamente, que para que entendieran los indios el misterio de la pasión y muerte de Jesús, hacían en Iztapalapa, bueno, no era exactamente en Iztapalapa, pero lo digo de hoy, un simulacro con un individuo que era Cristo, con sangre de vermellón y todo lo que ustedes se imaginan, y sigue siendo la pasión de Iztapalapa, para que entiendan los indios, así se decía por aquel entonces, los naturales, por su nombre limpio, pero que cae mal ahora, el nombre limpio, los aborígenes, cae mal. Aquí en México hay palabras limpísimas, bellas, que caen mal. Si yo le pregunto a alguien, ¿y tu madre cómo está?, me dice la tuerca y se enoja. La madre es la palabra más bella. Yo digo mi madre, tu madre, pero tu madre aquí no se oye bien. ¿Cómo tampoco se oye bien esas palabras de indígena, pero aborigen? Creen que aborigen es vituperoso también. Entonces, los sabios rebasaron ya en el siglo anterior las limitaciones tomísticas y la escolástica dejó de ser el curador todo, barrida en muchos aspectos por la matemática, es obvio. Y junto a la matemática, la física, la astronomía y los descubrimientos geográficos. El desnudo, púdicamente rechazado por la hipocresía y el fanatismo, sentó sus reales poderosamente en los dominios del arte, y poetas y prosistas sacudieron el velo místico que venía poniendo sordina a sus inspiraciones. Mas al lado de este innegable progreso intelectual, por desgracia el relajamiento de las costumbres, de las apetencias materiales, del decoro y la austeridad, dieron rienda suelta a toda clase de vicios, creando una atmósfera muy difícil de sortear sin ser absorbido el individuo por el ambiente. Esto creó naturalmente a Savonarola, fanáticos que, como les digo, miren ese misterio, cómo Savonarola no únicamente fue rechazado por la Iglesia el día de ayer, sino sigue siendo rechazado hoy. Y como Maquiavelo, que en apariencia está contra la religión, ha sido practicado en sus doctrinas, ha sido adoptado por la Iglesia. Maquiavelo y Savonarola, que fue la esencia del cristianismo, pero a lo fanático, a lo dogmático, fue quemado por la Inquisición. Se acercó la Iglesia a Maquiavelo y rechazó a Savonarola. Esto es el Renacimiento, nada más. Ahora, bienhechor fue para el arte y el saber el estallido de los mercenajes de los poderosos como los Médicis, precursores del futuro despotismo ilustrado. Pontífices como el español Alejandro VI, tronco del robusto de la familia Borgia, llamado así por corrupción del apellido hispano Borja. No se quedó corto en materia de incursiones en esferas tradicionalmente prohibidas. Este papa
resumió en su enorme figura todo el Renacimiento visto desde arriba. Bajo su reinado, el lujo, la ostentación, el derroche y otras cosas que por pudor, y otras cosas que por pudor callamos, pero pues nosotros no tenemos por qué callarlos. Su hija, Lucrecia Borgia, que se dice con mucho fundamento que estaba abarraganada por su papá, los crímenes que cometieron, los anteriores, los matrimonios de Lucrecia, que todos fueron frustrados todos. El de 17 añitos, Alfonso de Aragón creo que se llamó, para eliminarlo lo tildaron de impotente y va para afuera. Pura porquería de Alejandro y su hija Lucrecia, como también César Borgia. Entonces, que por pudor callamos bajo su reinado. Entonces, un fraile, aquí está, Savonarola, hombre de esclarecido talento y voluntad de granito, se alzó contra la disipación y fomentó en Florencia una lucha a muerte contra el lujo y a favor de un espíritu democrático del que nacería en breve la conversión en república del régimen florentino, tan largamente usufructuado por los Médicis. Esta rebeldía enfureció a Roma y Savonarola fue quemado vivo por orden de un papa que era enemigo mortal de los Médicis. Imagínense, contrasentidos como este, flotaron en el aire en aquellas zarabandas singular en que el oro solía circular bañado en sangre y se podía ser simultáneamente patricio excelso y nefando asesino. En tales circunstancias irrumpió en la sociedad italiana el hijo de Alejandro VI, César, compendio de todo lo grande y todo lo vil, que mira, aquí está, y estaba inspirado en César Borgia, el libro de Maquiavelo. Maquiavelo observó más que a Lorenzo, a César Borgia. Yo digo, debería haber sido el libro dedicado a él. Entonces, la doctrina que vamos a ver dentro de 8 días de Maquiavelo fluye, nace de esto, de César compendió todo lo grande y todo lo vil que respiraban las gentes de su época, del más alto al más bajo. César Borgia se destacó muy por encima de sus coterráneos. Nicolás Maquiavelo raramente rebasó una mediocridad económica rayana en la pobreza. Sin embargo, ambos llegaron a ser, en sus esferas respectivas, reflejo fiel de una experiencia renacentista y como tales han pasado a la historia. Héroe y villano, César Borgia, que en tantos sentidos modeló y moduló las circunstancias de aquella ciudad-estado. Fue el inspirador de las doctrinas de Maquiavelo, que, como les digo, pues tantas de ellas escandalizan. Abro donde quiera que he seleccionado lo más importante del Príncipe para ustedes, y por ejemplo, pues esto ya es el Príncipe. Pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. Fíjense ustedes, el día de hoy, algo
hay de enseñanza según estas palabras? Introducir nuevas leyes. ¿Y por qué? Se explica: el innovador se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas, y no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarán con las nuevas. Tibieza en estos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la incredulidad de los hombres que nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos. El día de hoy, ¿dónde pudiéramos aplicar esta doctrina de Maquiavelo? Fíjense ustedes, pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes, reforma energética. Todos los anteriores, los que se beneficiaron con leyes anteriores, están en contra. Los que posiblemente se beneficien con estas el día de hoy están tibios porque no han visto todavía los resultados. Este es el peligro de aplicar leyes nuevas. Pero luego viene la solución. La solución está en tener la fuerza suficiente para imponerlas a ley de los puros. No me acuerdo. Entonces, es que yo todo se me olvida. Entonces, todo tiene, por último, porque ya nos vamos, algo, como les digo, estoy abriendo al azar. Volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temor de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio. Aquí dice que son más el pueblo que los nobles. Aquí es nobles o pueblo. Hay que apoyarse en el pueblo, pero sin descuidar a los nobles. Hay que buscar el amor, entre comillas, pero sin descuidar el odio. Todo tiene una aplicación el día de hoy, con tantito que lo reflexionemos. Ahí tienen lo de las leyes nuevas. Cuánta reluctancia, cuánta resistencia tenemos a cualquier ley. Imagínense, acuérdense del nuevo horario, el de verano, el de invierno, si es que sea no, de primavera. Cuánta resistencia, y que se enfermaba uno y sabe qué, y ahora nada más dicen próximo sábado cambien los relojes, ya ando cambiando, yo a veces ando con el de bolsillo. Entonces todo esto vamos a analizarlo, porque analicé yo, hablando lo mismo, bien el príncipe, y vi lo más importante: no pongo la historia, porque él siempre ejemplifica con la historia. Dice, por ejemplo, este sátrapa, por ejemplo, o este caudillo, por ejemplo, este héroe griego. Eso no lo pongo porque no nos dice mucho, y solamente lo esencial, las doctrinas de Maquiavelo, para verlas el día de hoy. En una ocasión Miguel Nazaro, cuando era director de la DFS, dijo algo así, yo creo que usted conoce la frase: cuando la seguridad del Estado está en peligro, no hay leyes ni constitución que valga un chi. ¿Es esa una frase maquiavélica? Por supuesto que sí, y el hombre era como del Renacimiento, porque veía, estaba en sus manos mucho la seguridad nacional, y el hombre, viendo por la seguridad nacional, tenía un tráfico de coches de Estados Unidos acá poderoso. Entonces es curioso cómo era torturador, veía por la seguridad, pero era un delincuente. Aquí dice Maquiavelo: cuando la seguridad esté en peligro, no vayan a poner a un hombre bueno, pongan un asesino que ya conoce su
Sí, así es. Vamos a ver a Maquiavelo. Ahora, no todo es escandaloso. No vamos a entrar a un libro que nos haga sorprendernos. No, la mayoría de sus doctrinas son aplicables el día de hoy, pero solo de vez en cuando ve uno como él es propenso a decir, entre un hombre bueno que no sirva y uno malo que sí sirva, por supuesto el malo. Entonces, esto lo vamos a ver después. Terminaremos de ver algo del Renacimiento y quizá sería bueno algunas opiniones sobre Maquiavelo, como estas que empecé a leer, que era inescrupuloso, que era malo y demás, y opiniones muy serias, ponderadas, de algunos historiadores que dicen pues que Marieta, su esposa, estaba muy incómoda con él porque la dejaba sola y sin dinero, y él andaba en las cantinas, bueno, en las tabernas, y él andaba en amoríos fáciles. Él era humanísimo, qué mejor para entender a un hombre como él. Un tipo que sea angélico, pues nomás lo admiro, pero hasta ahí. Pero un tipo que sea humano como somos nosotros, caramba, le llega a uno la palabra de este señor, porque escribió a ras de suelo. Como les digo, un escatológico asqueroso como caramba, como Mozart, borracho, apestoso como el grandísimo Beethoven, un señor, bueno, pues casi casto. ¿Cuántos fueron? 19 los hijos de Bach, los reconocidos. Esos son grandes. Vamos.